Bueno, vamos a orar, así terminamos con este estudio de Colosenses hasta el versículo 17. ¿Sí? Después vamos a continuar con los deberes para la nueva vida, los deberes para la casa. ¿Vamos a orar? Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso momento que tenemos de abrir tu palabra libremente, Señor, a través de, Señor, del Internet, de la conexión virtual. Padre, hoy nos inclinamos delante de ti, Señor, sabiendo de que tú eres el Señor de todo, Señor. Tú has puesto aliento de vida en nuestras narices. Señor, tú eres el que nos despierta cada mañana, tú eres el que le da vida a nuestros hijos. Señor, tú eres el que mantiene, Señor, nuestro matrimonio. Padre, hoy llegamos a ti porque necesitamos de ti, Señor. Queremos escuchar de tu voz, ser llenos del Espíritu, cantar, Señor, ser agradecidos. Queremos y necesitamos, Señor, estar contigo. Te pedimos que obres en nuestra vida, Señor, y que con tu palabra, Señor, vayas puliendo las cosas que hay que pulir y quitando las cosas que debemos quitar, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí conectado y a aquellos que van a ver el video, Padre. Cada uno lucha batallas diferentes. Así que te pido, Padre, que tú escuches sus corazones y que cada uno, Señor, pueda también doblar sus rodillas delante de ti y tener un corazón también humillado delante de ti, llevándote sus cargas, Señor, llevándote sus preguntas, Señor, también a ti para que tú puedas responderlas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, estuvimos viendo en el capítulo 3 las tareas a cumplir. Hoy voy a subir los dos videos, el del domingo pasado y de hoy. Tenía que editarlo al del domingo pasado, así que por eso no lo subí. Y hemos visto las tareas para cumplir, ¿no? En primer lugar, buscar la paz de Dios. Y habíamos hablado de que la paz de Dios no es una paz terrenal, ¿no? Sino que es una actitud de reposo o de seguridad en Cristo. Esa es la verdadera paz de Dios. Vemos que no tiene que ver con nada de lo que nosotros podamos hacer, o sea, es fuera de mérito, no hay mérito en esto, ¿no? Es todo proveniente del Señor. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios, o sea, es de origen divino, y sobrepasa todo entendimiento, porque excede el análisis, el intelecto y la sabiduría humana. También vimos que hace una guardia constante, como que estuvieran dos soldados ahí en la tumba de Jesús. De esta manera, es la guardia constante. ¿Se acuerdan en ese momento cuando habían puesto estos soldados en la tumba de Jesús para que los discípulos no vengan de noche, que es lo que se creía, que iban a venir de noche, iban a robar el cuerpo de Jesús e iban a decir que les había resucitado? Bueno, para eso pusieron a estos dos soldados ahí en la tumba y de repente sucedió lo que sucedió. Bueno, esta guardia constante es la que hace la paz de Dios en nuestros corazones y nuestros pensamientos. O sea, el Señor sabe lo que sufrís, el Señor sabe lo que llorás, el Señor sabe lo que te hace feliz, el Señor sabe lo que te da gozo, lo que te hace descansar. El Señor conoce tu corazón y por eso hace una guardia constante ante la duda, el temor, la ansiedad, la congoja, ¿no? El miedo. Entonces, el Señor hace una guardia constante en nuestra vida. En segundo lugar, habíamos visto que la segunda tarea que debe hacer el creyente en estos tres versículos, en el 15 al 16 y 17, es ser agradecidos. Una persona que no es agradecido es una persona que cree que merece lo que tiene. Y nosotros debemos entender, en primer lugar, que no merecemos nada. No merecemos a nuestra familia, no merecemos la salvación, no merecemos el perdón de pecados, porque somos, por naturaleza, estamos extraviados. Antes éramos enemigos del Señor. Entonces, un corazón agradecido es una actitud del creyente que realmente entiende de que no es merecedor de nada, y sin embargo Dios da, ¿no? Dios le da, nos da a los hijos, nos da una compañera para los muchachos, ¿no? Y un esposo para las mujeres. El Señor nos da el matrimonio, nos da la familia, nos da un hogar. Siempre ora Mateo y dice, gracias Señor porque tenemos una cama calentita, ¿no? Y él ora por el techo que tiene, por poder dormir en una cama, y él sabe que hay otros niños que no lo tienen, y él ora por esos niños también,
para que Dios pueda darle. El otro día le comentábamos de una situación de adopción, que había una nena que estaba necesitando una familia, y con todo esto del aborto, él nos preguntaba qué significa el aborto, por qué miran todo eso del aborto cuando estaba en el tema de los diputados y senadores. Le explicamos lo que era el aborto, y Mateo estaba enojadísimo. Él decía, pero ¿por qué están votando que sí, si ellos también fueron niños? Ellos también fueron bebés, ellos también estuvieron en la panza de su mamá. Mirá la lógica que tiene él. Y él oraba por eso, y luego salió el tema de la adopción, que le estábamos comentando. Había una situación ahí con una niña, que él veía una foto y nos preguntó qué era eso. Bueno, le explicamos el tema de la adopción de niños, y él oraba para que esa nena pueda conseguir una familia. Terrible. Entonces, eso muestra, ¿no?, el hecho de que nosotros reconozcamos que Dios nos da cosas y no ser los que hacen normal todas las cosas. No es normal que yo me levante, que vea a mi hijo respirar. Es normal que yo me levante, que tenga salud. Es normal un lunes que me levante y tenga mi trabajo. Es normal que lleguen los primeros días del mes y tenga mi sueldo depositado. Somos personas que hacen todo normal, ¿no? Y no agradecemos, hasta el simple hecho de respirar. Imagínate si el Señor nos hubiese dado un sistema respiratorio voluntario. Yo me olvido de respirar. Los hombres nos olvidamos tantas cosas, ¿no? Imagínate si el Señor nos hubiese dado un sistema respiratorio voluntario. Es todo involuntario, son movimientos involuntarios, lo desde el sistema respiratorio. Por eso respiramos. ¿Cuántas veces respirás en el día? Y es involuntario, no tenés que hacerte cargo de eso. El cuerpo lo hace por sí solo. Y Dios nos dio todo esto, y a veces no lo agradecemos, ¿no? Entonces, un corazón agradecido no es más que la consecuencia de la bondad de Dios alcanzando al creyente. Cuando entendemos que no merecemos nada, entonces mostramos una actitud de agradecimiento. En tercer lugar, habíamos visto lectura bíblica. O sea, un cristiano debe tener una vida de lectura bíblica, ¿sí? Y esto es a través del estudio sistemático, ¿sí? No es agarrar la Biblia, hacer esto así, y leo acá, y leo lo que Dios me quiere decir. No, es tener un estudio realmente, y esa es la idea, por ejemplo, del libro de Colosenses, de que podamos estudiarlo de manera correcta, que podamos estudiarlo de manera ordenada, ver seguramente hay muchas cosas que no hemos visto de Colosenses, pero bueno, la idea es que esto se vaya modificando quizá más adelante y hacer un estudio más intenso, ¿no? Son cerca de 35 páginas las que tenemos para compartir. O sea, es mucho material, es mucha lectura, mucho estudio también, y seguramente después vamos a ir agregando otras cosas. El cristiano debe tener una vida de lectura bíblica. Un cristiano que no tiene una vida de lectura bíblica es un cristiano que se va a marchitar, que se va a secar, que se va a alejar. Es un cristiano que tarde o temprano se va a alejar del buen pastor, porque no tiene los nutrientes necesarios espiritualmente hablando de poder continuar, ¿no? La Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, si yo desecho la Biblia, si agarro mi Biblia y la sacudo porque está llena de polvo, porque no la leo nunca, entonces mi vida va a estar también de esa manera. Entonces, cuando yo permito que la Biblia more en abundancia en mí, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cuando yo permito esto, entonces la Biblia controla mis pensamientos, no le voy a hablar mal a mi esposa porque la Biblia dice esto. No le voy a contestar mal a mi jefe porque la Biblia dice esto. Voy a tratar bien a mis hijos porque la Biblia dice esto, ¿no? Y la Biblia empieza a controlar mis pensamientos y a controlar mis acciones también y mis palabras. Ahora, yo destaqué un punto que sigue ahí en exhortarnos, pero el que sigue tiene mucho que ver con con la vida de lectura bíblica, ya lo vamos a ver. Entonces, apropiarse de la Biblia, pasar tiempo todos los días con la Biblia, realmente pasar un tiempo de comunión con el Señor es clave para el crecimiento espiritual. ¿Cómo está tu vida de lectura bíblica? ¿Estás leyendo la Biblia? No, esto es
nosotros antes, nuestro pastor nos decía, así como está tu cama, es como está tu vida. Entonces toda la mañana que nos levantábamos, mirábamos la cama y la ordenábamos. Capaz que teníamos la vida desordenada, pero la cama ordenada después. Pero es la realidad. Fíjate cómo nos desenvolvemos durante el día y es así como está nuestra vida, ¿no? Entonces, te digo esto, hacé un nivel de lectura bíblica de la semana. ¿Cómo estuvo tu lectura bíblica esta semana? Del 1 al 10. Poné un número y ahí te vas a dar cuenta cómo está tu vida espiritual. Porque de eso depende. No depende de los mensajes que pongas en la tele, de la música cristiana, no depende de que fuiste a visitar a un hermano a tomar mates y no hablaste nada de la Biblia. Depende de tu lectura personal bíblica, hermano. Tenés que pasar tiempo con la palabra del Señor. En cuarto lugar, habíamos visto exhortarnos y enseñarnos. Y este es un tema crucial para todos los cristianos. Debemos saber enseñar y saber exhortar a otra persona. Debemos ser cuidadosos también. Y habíamos visto 3 cosas para poder exhortar a otra persona. En primer lugar, ser espiritual. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también fueses tentado. Entonces, en primer lugar, ser espiritual. Para poder exhortar a alguien, para poder corregirlo del error, debo ser espiritual. No puedo ser un carnal, o sea, una persona que no tiene lectura bíblica, una persona que no tiene una vida, una comunión con el Señor, porque voy a terminar haciendo daño a la otra persona. Debo ser espiritual. La primera condición para traer al hermano del error es ser espiritual. Esto significa que la persona esté dominada por el Espíritu Santo, ¿no? Con espíritu de mansedumbre. En segundo lugar, tener la motivación correcta para poder corregir a mi hermano. ¿Cuál es la motivación en la cual corregís a tus hermanos? ¿En hacer ver que vos sabés más que él? ¿O en quedar mejor para los demás? ¿O cuál es tu actitud realmente? ¿O realmente lo estás buscando de rescatarlo del error? ¿No? ¿O lo estás buscando que te siga y que juntos crezcan? Bueno, buscar restaurarle. Restaurar es volver al estado anterior. Eso es lo que debemos buscar cuando corregimos a una persona en Cristo. Cuando estás hablando con tu esposa, cuando estás hablando con tu esposo, cuando estás hablando con tus hijos, debes ser espiritual para poder corregir también a tus hijos. Debes tener la motivación correcta también, ¿no? Nunca corregir a nuestros hijos en estado de enojados, nunca corregirlos porque hemos tenido un mal día, preferible quedarse callado, quedarse tranquilo y después hablarlo, ¿no? O intentar buscar otra situación, ¿no? Pero siempre con la motivación correcta cuando se habla de hermanos en Cristo. Y también se aplica al matrimonio y se aplica también con los hijos. Y en tercer lugar, esto es muy simple, es considerarte a vos mismo. Considerar que yo también puedo tener la falla que está teniendo mi otro hermano, ¿no? Considerar de que yo también puedo estar hoy alejado de la Biblia. Considerar que yo también puedo estar en un momento... Yo hoy tengo una consideración especial para aquellos que se han alejado del Señor. Porque yo también en un momento me alejé del Señor. Y lo viví de una manera muy fea, muy triste. Entonces hoy el Señor me llama a tener una buena actitud hacia los demás. Y en especial también a aquellos que se han alejado de Cristo. El hecho de que se hayan alejado de la iglesia no quiere decir que dejaron de ser mis hermanos. Son mis hermanos. Si han puesto su fe en Cristo, son mis hermanos. Somos del mismo Padre. Entonces, debemos tratar con amor a nuestros hermanos. Aún así, el que está en la iglesia, como al que le cuesta venir a la iglesia o como al que no viene ya a la iglesia. Tratarlos siempre considerándonos a nosotros mismos. Quizá me puede pasar lo mismo a mí, ¿no? Por eso es necesaria la empatía con los hermanos, no por egoísmo, sino que todos peleamos diferentes batallas, todos tenemos diferentes debilidades. Y Gálatas capítulo 6, versículo 2, ese versículo 1 no podría estar completo sin el versículo 2. Dice, sobrellevad las cargas de los otros. Hermano, busca ayuda. Y si ves de alguien que está necesitando quizá una exhortación o hay que animarle para que regrese, busca ayuda también, pero busca con la motivación correcta, ¿no? Siempre tener esta actitud. Y vamos a
a leer Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17, y vamos a compartir los 2 puntos que nos quedan para hoy. Así finalizamos este sector del capítulo 3. El quinto punto, hermanos, de la tarea del creyente que vos y yo debemos cumplir es ser lleno del Espíritu. Y esto no es opcional, es obligatorio. Dice Colosenses 3, 15 y 16 y 17, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿No? Cuando nosotros permitimos que, o sea, cuando nosotros tenemos una vida de lectura bíblica, entonces la Biblia inunda nuestro ser y ahí somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, si vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo condena la embriaguez, ¿sí? En el contexto donde se escribió, miremos ahí el manual, donde fue dicho, y aún en la actualidad, se hace uso de excesos de lo que tiene que ver con el alcohol para ceremonias religiosas paganas, ¿no? En el satanismo se utiliza mucho las drogas y las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, el exceso de esto es condenado por Pablo, la embriaguez. Y en ese momento, en el momento donde se escribió Efesios, también había un inconveniente con las ceremonias paganas, ¿no? Con las ceremonias paganas que involucraban todo este tipo de actitudes como la embriaguez, orgías, ¿no? Tiene que ver con todo esto con el adulterio, con los sacrificios en ceremonias paganas. Ahora, estas cosas son obra de Satanás. La embriaguez es obra de Satanás. Ahora, Pablo contrarresta eso y dice, antes de ser, digamos, borrachos, por así decirlo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Antes de ser llenos de vino, de alcohol, debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque ser llenos del vino, del alcohol, cuando el alcohol ingresa a nuestro cuerpo en exceso, controla nuestros pensamientos, controla nuestro andar, ya no podemos controlar nuestro cuerpo, controla nuestras palabras, controla nuestra manera de pensar el alcohol. Ahora, de esta manera, Pablo dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu controle mis palabras, que el Espíritu controle mis actitudes, mis pensamientos, que el Espíritu lleve el control de esto. Ahora, para entender qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo, vamos a ver lo que no es, primero, ser lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, ser lleno del Espíritu Santo no es la morada del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 9. Y esto es doctrina, ¿sí? Esto es doctrina básica que debemos aprenderla. Son puntos que debemos tener en conocimiento y que debemos tener siempre presente y los debemos tener entendidos también, ¿no? La llenura del Espíritu Santo no es la morada del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo hace mención de la morada del Espíritu Santo, que es producto de ser de Cristo. Cuando somos de Cristo, entonces el Espíritu del Señor está en nosotros, ¿sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
O sea, vivir según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Si somos de Él, tenemos la morada del Espíritu en nosotros. ¿Sí? Ahora, mirá lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es la morada del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es imposible sin la morada del Espíritu Santo en nosotros. O sea, primero está la morada del Espíritu Santo. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, deposito mi fe en Él, confieso mis pecados, me arrepiento y le recibo como mi Señor y Salvador, el que mora en mí es la Trinidad, pero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la Trinidad es el que mora en nosotros, el Paracletos, el que nos guía, el que nos encamina, el que nos enseña por dónde debemos andar. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo no puede ser real sin la morada del Espíritu Santo. Primero debe morar el Espíritu Santo en mí. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, la llenura del Espíritu Santo no es el bautismo por Cristo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos con otro concepto. La llenura del Espíritu Santo no es el bautismo por Cristo con el Espíritu Santo, ¿no? Primera de Corintios capítulo 12. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El que bautiza es Cristo. Nos bautiza con el Espíritu Santo, y este bautismo del Espíritu Santo es la introducción del creyente en el cuerpo. Vamos otra vez. La morada del Espíritu Santo es el Espíritu morando en mí, viviendo en mí. El Espíritu Santo no se va. Nosotros somos la casa del Espíritu Santo. Cuando aceptamos y depositamos nuestra fe en Jesús, el Señor Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, ¿todos podemos tener la morada del Espíritu Santo? Claramente que sí. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, si tenemos un encuentro real con Jesús, entonces tenemos la morada del Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿somos todos bautizados por Cristo con el Espíritu Santo? Sí, porque hemos depositado nuestra fe en Jesús. Y dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo con el Espíritu Santo es la inserción del creyente en el cuerpo de Cristo. Te vengo a preguntar hoy, ¿tenés la morada del Espíritu Santo en vos? Si la respuesta es sí, te pregunto, ¿fuiste bautizado por Cristo con el Espíritu? La respuesta es sí, porque Dios me puso a mí en la iglesia. Dios te puso a vos en la iglesia. Sos un miembro del cuerpo de Cristo. Sos un miembro del cuerpo de Cristo y tenés una función. Hay algo que debes completar también. Una función que tenés en la iglesia. Ahora, dice que no hay distinción de personas, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿podemos tener toda la morada del Espíritu Santo? Si aceptaste a Cristo, sí. ¿Podemos ser bautizados con el Espíritu Santo? Si aceptamos a Cristo, sí. ¿No? Ahora, mirá lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Dice, ¿o no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Metafóricamente hablando, hemos sido bautizados en la muerte de Jesús y en su resurrección, ¿no? Cuando nos acostamos en el agua, reflejamos de manera simbólica la muerte de Jesús desde la cruz a la tumba, y cuando volvemos a levantarnos del agua, reflejamos simbólicamente también la resurrección de Cristo, ¿no? De la muerte. Ahora, al todos ser bautizados con un mismo espíritu, la unidad es característica esencial de la iglesia. La iglesia debe ser caracterizada por su unidad. Los hermanos deben estar unidos, deben estar unidos. Ahora, hay un solo bautismo del Espíritu Santo. Lo hace Cristo con el Espíritu, y es la colocación del creyente en el cuerpo. Estos dos ítems que leímos a lo último, si aceptaste a Cristo como tu Salvador, entonces los completás. Ahora, vamos a ver lo que sí es la llenura del Espíritu Santo. Todos tenemos la morada del Espíritu Santo, si aceptaste a Cristo, sí. Todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo, si aceptaste a Cristo, sí. Ahora, ¿todos somos llenos del Espíritu Santo? En realidad, no. Lo que sí es vivir, vivir bajo la influencia del Espíritu Santo a través de lo que dice Colosenses 3:16. Es permitir que la Biblia, la palabra de Dios, controle mi vida. Eso es vivir bajo el Espíritu Santo. Eso es vivir y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Podemos perder la llenura del Espíritu Santo? Sí, porque en una situación de, no sé, de estrés o en una situación de conflicto podemos perder la llenura del Espíritu Santo a través de una mala acción que cometamos. ¿Podemos perder la morada del Espíritu Santo? No. ¿Podemos perder el bautismo con el Espíritu Santo? No. ¿Podemos perder la llenura del Espíritu Santo? Sí. La llenura no es ninguna especie de éxtasis emocional, no hay que dar vueltas, no hay que hablar raro, no hay que tirarse al piso, no nos tienen que imponer las manos, no nos tienen que soplar, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. La llenura real del Espíritu Santo se refleja en la vida del creyente, en un creyente que es obediente, en un creyente que es obediente a la palabra de Dios, un creyente que cumple la palabra de Dios. Ahora, ¿existen evidencias? ¿Existen evidencias de cómo uno es lleno del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿hay evidencias de que una persona vive bajo la llenura del Espíritu Santo? Sí, a través de los frutos del Espíritu. El amor, que es el amor por voluntad propia, esto ya lo vimos, no forzado. El gozo, que es la felicidad basada en las promesas divinas y en las realidades espirituales eternas que no cambian. La paz es la calma interior y es el resultado de la confianza total en mi salvación en Cristo. La paciencia es la capacidad de soportar daños infligidos por otros y aún situaciones irritantes o dolorosas. La benignidad es el deseo sincero de tratar a los demás como Cristo los trató. La bondad es la excelencia moral y espiritual para hacer actos de bondad. La fe es la fidelidad, conducirse como una persona leal y digna de confianza. ¿Somos este tipo de personas? La mansedumbre es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia, a pesar de la ofensa y sin deseo de venganza o de retribución. Y por último, la templanza, que es el dominio propio, y se refiere a la restricción de las pasiones o apetitos, ¿sí? De las pasiones o apetitos. Y en último lugar, quería compartirles la anteúltima tarea que debemos completar con el estudio de Colosenses, las tareas del creyente, y es
alabar a Dios en público y en privado. ¿Sí? Mirá lo que dice Efesios capítulo 5, luego de Gálatas. 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? Ahora, nuestras alabanzas deben estar enfocadas en Jesús, dando testimonio público, pero también en nuestros corazones. Cuando la paz de Dios gobierna nuestros corazones, el Señor controla nuestra vida, la Biblia controla nuestra vida, el Espíritu controla nuestra vida, y el agradecimiento es la expresión, ¿no? Y no hay miedo de alabar a Dios cuando esto es así. Cuando estás feliz, cantás. Nos pasa a todos. Cuando estamos satisfechos, cuando estamos contentos, cantamos, ¿no? Entonces, es crucial que alabemos al Señor en público, pero también en privado. Por último, para terminar, debemos glorificar a Dios. Mirá lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo, hermanos, todo lo que hagamos debe ser de gloria a Dios. Si hago una lectura en mi casa, debe ser para la gloria del Señor. Si hago una actividad en la iglesia, un ministerio en la iglesia, debe ser para gloria del Señor. Si voy a trabajar también, debe ser una gloria para Dios. Recién hablábamos de ser misioneros en nuestro trabajo, ¿no? De realmente cumplir con la misión que Dios nos da en nuestro trabajo y no llamarlo un trabajo secular, porque ahí es donde Dios nos puso, en ese trabajo que tenemos. Ya sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria del Señor. Un creyente que se ha despojado de las ropas antiguas, se ha vestido del nuevo hombre y busca constantemente ser lleno del Espíritu, ¿no? Y de que su vida sea controlada por la palabra de Dios, glorifica a Dios en palabra y en hechos. Terminamos con 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hacer todas las cosas para el Señor, para glorificar al Señor. Hasta las más normales, ¿no? Hasta ir al trabajo, hasta hacer visitación, cualquier cosa que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria del Señor. Vamos a terminar esta parte, vamos a pedirle a Fabri, si está por ahí, si nos puede dirigir en oración, así finalizamos la reunión de hoy. ¿Oramos? ¿Se escucha? Sí. Oremos entonces. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús venimos a ti, Señor, gozosos de haber pasado un tiempo en comunión entre hermanos, de habernos congregado, Señor, en tu nombre, de haber estudiado tu palabra, Señor. Estamos gozosos y te alabamos, Señor, porque tú haces todo en nosotros, Señor. Te honramos, Padre, no solo por lo que haces en nosotros, Señor, sino y en primer lugar porque eres digno. Tú eres Señor, sobre todo, tú eres soberano y tú eres el único Dios verdadero, Señor. Y para nuestro bien, eres nuestro Padre. Cuánto consuelo y cuánto gozo hay en nosotros, Señor, de saber que tú eres nuestro Padre.
Ayúdanos, Señor, a descansar siempre en ti y solo en ti. Que tu palabra, como recién leíamos, Señor, more en abundancia en nosotros. Que andemos todo el tiempo cantando para ti. Que andemos todo el tiempo alabándote, Señor, en todo lo que hagamos. En todo, Señor, en nuestros trabajos, en la calle, donde sea que nos encontremos, Señor. Ayúdanos a poder glorificarte. Que tu palabra more en abundancia en nosotros, Señor, para que podamos hablar de tu evangelio a otros, para que podamos darte a conocer a otros, Señor, que aún no te conocen. Y así añada, Señor, a quienes han de ser salvos. Te doy gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos. Oro por cada familia, Señor. Te pido que los ayudes en todo. Te pido que bendigas, Señor, aquellas personas que quizás verán este video. Que tu gracia sea con ellos, Señor, y los alcance como un día nos ha alcanzado a nosotros. Te honramos, Señor, en todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos por finalizado el video de hoy. Vamos a continuar con los deberes en la casa en la próxima semana.